Este video no fue concebido para entretenerte, tranquilizarte, ni confirmarte lo que ya crees saber sobre el zodiaco. Tampoco fue diseñado para ofrecer predicciones cómodas, identidades espirituales reconfortantes, ni explicaciones fáciles sobre quién eres. De hecho, si has llegado hasta aquí buscando respuestas rápidas, rasgos de personalidad o validación emocional, es posible que este no sea el lugar adecuado para ti. Porque lo que está a punto de revelarse no pertenece al terreno del agrado, sino al de la advertencia. Durante siglos, el zodiaco ha sido presentado como un lenguaje de descripción, 12 signos, 12 perfiles, 12 formas de ser. Una estructura aparentemente clara, accesible y repetible. Sin embargo, esa versión que hoy circula popular, digerible y masificada, es solo una sombra empobrecida de lo que el zodiaco fue en su origen. No porque el conocimiento se haya perdido por accidente, sino porque fue fragmentado deliberadamente. Las tradiciones antiguas no utilizaban el zodiaco para explicar a las personas quiénes eran, sino para confrontarlas con aquello que todavía no podían sostener dentro de sí. No era un espejo complaciente, sino un sistema de fricción. Un mapa diseñado no para describir la identidad, sino para ponerla en crisis. Y esa es precisamente la parte que hoy casi nunca se explica. La astrología moderna ha convertido al zodiaco en un refugio psicológico. Soy así porque nací. Bajo este signo, reacciono de esta manera por mi carta. Mi destino está marcado por estas configuraciones. Pero esa lectura, aunque parezca profunda, es superficial en su raíz. Porque cuando el zodiaco se usa para justificar, deja de cumplir su función original, desestabilizar. Este video no pretende atacar el zodiaco, sino restaurar su filo. Recordar que cada signo no nació como una etiqueta fija, sino como un umbral de conciencia, un punto de tensión que debía ser atravesado, no habitado eternamente. Los antiguos sabían algo que hoy resulta incómodo de aceptar. Quedarse atrapado en un arquetipo es tan peligroso como ignorarlo por completo. Por eso, este conocimiento nunca fue enseñado de forma masiva, no porque fuera elitista, sino porque era inestable. El zodiaco auténtico no consolida identidades, las pone en duda, no promete equilibrio inmediato, provoca desorden interno y no ofrece certezas sino preguntas que desarman al ego espiritual. Si el zodiaco moderno te hace sentir seguro, entendido y definido, probablemente no estés mirando el mismo zodiaco que estudiaban las civilizaciones antiguas. Porque el verdadero no te explica, te examina. No te describe, te confronta. No te dice quién eres, sino qué parte de ti aún no ha sido integrada. Esta es la razón por la cual tantas personas sienten una conexión intensa con su signo y al mismo tiempo repiten los mismos patrones durante años. El problema no es el zodiaco. El problema es haberlo reducido a una identidad en lugar de comprenderlo como un proceso. A lo largo de este video iremos retirando capa por capa las interpretaciones modernas que suavizaron su sentido original.
no para reemplazarlas por nuevas creencias, sino para recuperar una lectura más antigua, más exigente y sobre todo más honesta. Una lectura que no promete iluminación, sino responsabilidad interior. Antes de continuar, es importante que lo entiendas con claridad. Este conocimiento no es neutral. Cambia la forma en que te relacionas contigo mismo, con tus crisis, con tus repeticiones y con tu idea de destino. Y no todos están preparados para eso. Las tradiciones lo sabían. Por eso advertían antes de enseñar. Ahora que la advertencia ha sido dicha, la pregunta ya no es qué revela el zodiaco, sino si estás dispuesto a mirarlo sin usarlo como refugio. Porque una vez que se cruza cierto umbral, ya no es posible volver a leerlo de la misma manera. La mayoría de las personas se acerca al zodiaco con una pregunta aparentemente inocente: ¿quién soy según mi signo? Y sin embargo, esa misma pregunta contiene el primer error fundamental, porque el zodiaco no fue concebido para responder quién eres, sino para revelar qué parte de ti todavía no ha sido atravesada. Los antiguos no buscaban definiciones, buscaban fricciones. No construían identidades, diseñaban pruebas. En su origen, el zodiaco no funcionaba como un catálogo de personalidades, sino como un sistema de tensiones internas. Cada signo representaba un punto específico donde la conciencia humana tiende a estancarse, a repetirse o a desbordarse. No eran descripciones cómodas, sino advertencias codificadas. Advertencias sobre el apego, el miedo, el control, la pérdida, la dispersión, el poder o la disolución. El problema comenzó cuando ese sistema dejó de leerse como proceso y empezó a leerse como identidad. Cuando el signo dejó de ser un umbral que se cruza y pasó a ser un lugar donde se habita. A partir de ahí, el zodiaco perdió su filo iniciático y se convirtió en una narrativa explicativa. Soy así, funciono. Así no puedo cambiar esto, porque es parte de mi signo. Exactamente lo contrario de su función original. Para las tradiciones antiguas, identificarse con un signo era una señal de inmadurez espiritual. No porque el signo fuera falso, sino porque aferrarse a él implicaba no haberlo integrado. El arquetipo no estaba ahí para ser asumido como personalidad, sino para ser trabajado hasta dejar de dominar la conducta. Cuando eso ocurría, el signo dejaba de describir y empezaba a liberar. Por eso el zodiaco auténtico no se enseñaba a niños ni a curiosos, ni a quienes buscaban consuelo. Se transmitía en contextos de crisis, de pérdida, de ruptura interna. Porque sólo cuando la identidad empieza a resquebrajarse el lenguaje simbólico del zodiaco, se vuelve legible. Antes de eso, se malinterpreta inevitablemente. La astrología moderna suele presentar los signos como naturalezas fijas, el impulsivo, el sensible, el racional, el intenso. Pero esas naturalezas son en realidad excesos no resueltos. Cada signo señala un desequilibrio posible, no una esencia eterna. Cuando ese desequilibrio no se reconoce,
se convierte en destino repetido. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas utilizan el zodiaco para proteger sus patrones, no para transformarlos. El signo se vuelve una excusa sofisticada para no atravesar el conflicto interno que señala. Y cuanto más se refuerza esa identificación, más difícil resulta salir de ella. Los antiguos lo sabían. Por eso nunca decían: tú eres este signo, sino este signo opera en ti. La diferencia es radical. Lo primero fija, lo segundo abre. Lo primero encierra, lo segundo invita al cruce. El zodiaco no hablaba de lo que eres, sino de lo que te desafía. Cuando se pierde esta distinción, el zodiaco se degrada en psicología simbólica ligera. Atractiva, sí. Útil a veces. Pero desprovista de su función más profunda, obligar a la conciencia a enfrentarse consigo misma. Un zodiaco que no incomoda es un zodiaco incompleto. Por eso, si al leer sobre tu signo sientes alivio inmediato, identificación plena y tranquilidad, conviene detenerse. No porque sea falso, sino porque probablemente estés mirando la capa más superficial. El zodiaco auténtico no tranquiliza de inmediato. Primero descoloca. Primero rompe la narrativa que el ego ha construido sobre sí mismo. Este es el punto que casi nunca se explica. El zodiaco no es un espejo para reconocerte, sino una prueba para trascenderte. Mientras se use como descripción, seguirá funcionando como jaula. Solo cuando se entiende como umbral, comienza a operar como llave. Y esa comprensión cambia por completo la pregunta inicial. Ya no es quién soy según mi signo, sino qué parte de mí sigue reaccionando desde este arquetipo. Esa pregunta no ofrece comodidad, pero sí abre la posibilidad de movimiento. Y el zodiaco, en su raíz, siempre trató de eso: movimiento de conciencia, no fijación de identidad. Para comprender el secreto que el zodiaco casi nunca explica, es necesario abandonar una idea profundamente arraigada, la creencia de que un signo es algo que se posee. En la visión antigua, ningún signo se poseía, se atravesaba. Cada uno funcionaba como un umbral, un punto crítico donde la conciencia debía detenerse, confrontarse y decidir si avanzar o repetir. Un umbral no es un lugar cómodo, es una frontera. Marca el límite entre lo conocido y lo que todavía no ha sido integrado. Por eso, en las tradiciones iniciáticas, los umbrales siempre estaban custodiados simbólicamente por guardianes, enigmas, pruebas o silencios. El zodiaco seguía la misma lógica. Cada signo protegía una lección que no podía ser absorbida sin transformación. Cuando los signos se convirtieron en etiquetas, el umbral desapareció. En lugar de una frontera que exige cruce, apareció una identidad donde asentarse. Y ese desplazamiento tuvo consecuencias profundas. La astrología dejó de ser un sistema de paso y se transformó en un sistema de permanencia. Exactamente lo contrario de su propósito original. Los antiguos sabían que permanecer demasiado tiempo en un arquetipo era peligroso. No porque el arquetipo fuera negativo, sino porque toda energía no integrada
se vuelve dominante. Un signo no atravesado se convierte en una repetición automática, y la repetición con el tiempo se percibe como destino. Por eso el zodiaco auténtico no se estudiaba en orden cronológico, ni como una rueda decorativa. Se abordaba de forma experiencial. Los signos se activaban en momentos específicos de la vida, crisis emocionales, rupturas, pérdidas de sentido, confrontaciones con el límite. El cielo no se leía para saber qué iba a pasar, sino para comprender qué umbral estaba activo. Este punto es crucial. El zodiaco no predecía acontecimientos, señalaba procesos internos. Cuando una persona quedaba fijada en un signo, no significaba que era así, sino que había quedado detenida en ese umbral. Y mientras no lo atravesara, la vida insistiría en presentarle la misma prueba bajo distintas formas. Aquí aparece una de las razones por las que este conocimiento fue suavizado con el tiempo. Un zodiaco, entendido como umbral, hace responsable al individuo de su proceso interno. Ya no hay un destino externo al que culpar, ni un signo al que atribuirlo todo. Hay un trabajo consciente que no puede delegarse. Convertir los signos en etiquetas fue una forma de neutralizar esa exigencia. Al fijar la identidad, se elimina la necesidad de cruce. El arquetipo deja de incomodar y empieza a justificar. Y en ese punto, el zodiaco pierde su función iniciática. Los antiguos no hablaban de ser un signo, sino de estar atravesando un signo. La diferencia parece sutil, pero es radical. Estar implica transitoriedad, ser implica fijación. Y el zodiaco nunca fue diseñado para fijar nada. Fue diseñado para mostrar dónde la conciencia se resiste a avanzar. Por eso, en muchas tradiciones, el conocimiento zodiacal estaba vinculado al silencio. No se explicaba todo. No se ofrecían interpretaciones completas. Se dejaban vacíos deliberados para que la experiencia hablara. Un umbral no se entiende con palabras. Se entiende al cruzarlo. Cuando el zodiaco se reduce a descripciones, se pierde esta dimensión. Se vuelve informativo, pero no transformador. Puede ser interesante, incluso revelador a nivel psicológico, pero ya no cumple su función más profunda, activar el movimiento interno. Este es el secreto que rara vez se menciona. Cada signo es una puerta, no una habitación. Y quedarse a vivir en la puerta impide el paso. El zodiaco auténtico no invita a reconocerte en un signo, sino a preguntarte ¿por qué sigues detenido ahí? Mientras esa pregunta no se formule, el zodiaco seguirá funcionando como un sistema cerrado. Cuando se formula, se convierte en un mapa vivo. Un mapa incómodo, sí, pero honesto. Y es justamente esa incomodidad la que los antiguos consideraban señal de que el umbral estaba siendo tocado. Existe una razón profunda por la cual el zodiaco auténtico casi nunca se comprende antes de una ruptura interna. No porque el conocimiento sea inaccesible, sino porque la conciencia intacta no puede leer ciertos símbolos. Mientras la identidad permanece sólida, coherente y bien defendida,
el lenguaje zodiacal se vuelve decorativo intelectual, incluso interesante, pero no transformador. Solo cuando algo se quiebra, el símbolo empieza a hablar de verdad. Las tradiciones antiguas sabían que la ruptura no era un error del camino, sino una condición necesaria. Por eso el zodiaco estaba ligado a procesos de pérdida de desorientación, de caída de certezas. No se activaba en momentos de estabilidad, sino cuando la persona ya no podía sostener la narrativa que había construido sobre sí misma. En ese punto el signo dejaba de ser un concepto y se convertía en experiencia. Antes de la ruptura, el zodiaco se interpreta desde el control. Se busca entender, clasificar, anticipar. Después de la ruptura, se lee desde la vulnerabilidad. Y esa diferencia cambia todo. Porque el zodiaco no fue creado para ser dominado intelectualmente, sino para resonar con aquello que ha quedado expuesto. Este es un aspecto que la astrología moderna casi nunca aborda. El conocimiento zodiacal no se despliega en la comodidad, sino en el desorden. Cuando una persona atraviesa una crisis profunda, una pérdida afectiva, un colapso de sentido, una repetición que ya no puede justificar el signo activo, deja de ser abstracto. Empieza a manifestarse como patrón vivo, insistente, a veces doloroso. Los antiguos no temían este momento. Lo consideraban una señal de que el umbral estaba abierto. Sabían que sin ruptura no hay cruce. Y sin cruce, el zodiaco se reduce a información sin consecuencia. Por eso, muchas personas sienten que el zodiaco empieza a tener sentido después de ciertos eventos límite. No porque el cielo haya cambiado, sino porque la mirada ya no es la misma. El ego, debilitado por la ruptura, deja de filtrar el símbolo según su conveniencia. Y lo que aparece no siempre es agradable. Aquí surge otra verdad incómoda. El zodiaco no está diseñado para aliviar el sufrimiento, sino para explicarlo sin justificarlo. No ofrece consuelo inmediato. Ofrece comprensión estructural. Muestra por qué ciertas experiencias se repiten, por qué ciertos vínculos se vuelven inevitables, por qué ciertos conflictos parecen regresar una y otra vez con distintos rostros. Después de la ruptura, el signo deja de ser una identidad y se revela como un campo de trabajo. Ya no dice esto eres, sino esto es lo que debes atravesar. Y esa revelación cambia radicalmente la relación con el dolor. El sufrimiento deja de percibirse como castigo y empieza a entenderse como señal. Las tradiciones antiguas eran claras al respecto. Quien busca en el zodiaco alivio emocional inmediato no está listo para su enseñanza. El alivio llega después del cruce, no antes. Antes hay confusión, resistencia y muchas veces negación. El zodiaco auténtico no acompaña suavemente, empuja. Este empuje es lo que hoy se evita. Se prefiere un zodiaco que explique sin exigir, que describa sin confrontar. Pero ese zodiaco, aunque popular, no transforma. Solo organiza el relato interno para que todo siga igual.
Después de la ruptura, esa estrategia ya no funciona. Las palabras bonitas pierden peso. Las descripciones ya no alcanzan. Es ahí donde el zodiaco revela su verdadera función: mostrar el punto exacto donde la conciencia se ha detenido por miedo a apego o exceso de control. Y aquí aparece el riesgo real. Quien atraviesa una ruptura y sigue usando el zodiaco como identidad, se queda atrapado en una versión espiritualizada de su herida. En cambio, quien se atreve a leer el signo como umbral encuentra una dirección, no una solución inmediata, sino una orientación honesta. El zodiaco, leído después de la ruptura, no promete reconstrucción rápida, promete lucidez. Y la lucidez, aunque incómoda, es el primer paso para que el cruce sea posible. Sin ella, el signo se repite. Con ella, el signo se transforma. Uno de los desvíos más profundos del zodiaco en la era moderna no es su simplificación, sino su espiritualización identitaria. El problema no es que el zodiaco se haya vuelto espiritual, es que se ha convertido en una imagen del yo, un lenguaje que en lugar de disolver la identificación, la refuerza con símbolos sagrados. Y cuando eso ocurre, el arquetipo deja de ser una herramienta de paso y se transforma en una cárcel elegante. Muchas personas ya no dicen «tengo este patrón», sino «yo soy este arquetipo». El signo se vuelve una bandera, una explicación anticipada de conductas, una narrativa que se invoca para justificar reacciones, límites o repeticiones. Esta forma de uso parece profunda, pero en realidad es una de las maneras más sofisticadas de evitar el cruce. Las tradiciones antiguas advertían sobre este riesgo. Sabían que todo símbolo poderoso puede ser utilizado para despertar o para adormecer. Cuando el zodiaco se usa como identidad espiritual, ocurre lo segundo. El individuo se siente comprendido, validado y a menudo superior en su comprensión. Pero esa sensación de comprensión es engañosa. No hay transformación, solo consolidación del personaje. El arquetipo en su función original no debía ser habitado indefinidamente. Era una fuerza que se activaba para ser atravesada. Pero al convertirlo en identidad, se invierte el proceso. La persona se organiza alrededor del símbolo, en lugar de dejar que el símbolo la confronte. El resultado es una espiritualidad estática, muy coherente en discurso, pero pobre en movimiento interno. Aquí aparece una distinción clave que casi nunca se menciona. Reconocerse en un signo no es lo mismo que integrarlo. El reconocimiento puede ser inmediato y placentero. La integración es lenta, incómoda y exige renuncia. La primera refuerza el yo, la segunda lo reconfigura. El zodíaco moderno suele celebrar la identificación. Conócete a través de tu signo, abraza tu energía, honra tu naturaleza. Pero los antiguos no hablaban de honrar sin atravesar. Sabían que honrar un arquetipo sin integrarlo equivale a someterse a él. Y ningún proceso iniciático busca sumisión al símbolo, busca libertad frente a él. Cuando el zodíaco se convierte en identidad espiritual, aparece otro efecto peligroso: la sacralización de la herida. El dolor
El exceso o el desequilibrio, propios del signo, dejan de verse como algo a trabajar y pasan a considerarse rasgos profundos, casi místicos. La herida se vuelve virtud. La repetición se vuelve misión. Y así el umbral queda bloqueado. Las tradiciones antiguas eran claras. Todo arquetipo no integrado termina gobernando. Y cuando gobierna la persona cree que actúa desde su esencia, cuando en realidad responde desde una estructura automática. El zodíaco auténtico buscaba desmontar esa automatización, no embellecerla. Este error moderno no es casual. Una astrología identitaria es cómoda, predecible y fácilmente compartible. No amenaza al orden interno ni externo. En cambio, una astrología de umbrales es inestable. No puede masificarse sin perder su filo. Exige silencio, tiempo y confrontación personal. Por eso fue desplazada. Usar el zodiaco como identidad espiritual es en el fondo una forma de detener el proceso justo antes del cruce. Se toma el símbolo, se adopta su lenguaje, pero se evita la transformación que implica. Es una iniciación incompleta, repetida indefinidamente. El zodiaco auténtico no busca que te definas mejor, sino que dependas menos de las definiciones. No quiere que te sientas especial por tu signo, sino que dejes de necesitar explicarte a través de él. Cuando eso ocurre, el arquetipo pierde poder sobre ti y se convierte en conocimiento integrado. Mientras el signo se use para decir yo soy así, el umbral seguirá cerrado. Cuando se use para preguntar ¿qué parte de mí aún reacciona desde aquí?, el zodiaco recupera su función original. Y esa pregunta, aunque incómoda, es el inicio de una libertad que la astrología moderna rara vez se atreve a proponer. Cuando se observa con atención la evolución histórica del zodiaco, aparece una pregunta incómoda que rara vez se formula. ¿Por qué un sistema tan profundo, preciso y simbólicamente sofisticado terminó reducido a frases genéricas y perfiles simplificados? La respuesta no se encuentra únicamente en la ignorancia o en la pérdida de tradición. Se encuentra, sobre todo, en el peligro que este conocimiento representaba cuando era comprendido en su forma original. El zodiaco auténtico no producía seguidores dóciles ni identidades previsibles. Producía individuos difíciles de gobernar internamente, porque les devolvía responsabilidad sobre sus procesos de conciencia. Un sistema que señala umbrales internos en lugar de destinos externos debilita cualquier estructura que dependa de la obediencia psicológica. Y eso nunca fue conveniente para sistemas de poder, ya fueran religiosos, políticos o incluso espirituales. Las tradiciones antiguas lo sabían bien. Por eso el conocimiento zodiacal profundo no se transmitía como doctrina pública, sino como iniciación gradual. No se entregaba completo, no se explicaba de forma literal, no se sistematizaba para el consumo masivo. Se ofrecía en fragmentos, en símbolos, en silencios estratégicos. No para ocultar por capricho, sino para evitar que el conocimiento fuera usado sin transformación. Un individuo que comprende el zodiaco como proceso deja de esperar que el destino lo salve o lo castigue.
Empieza a reconocer patrones, repeticiones, umbrales no cruzados. Y esa lucidez es peligrosa para cualquier sistema que necesite personas que deleguen su poder interno en explicaciones externas. Por eso, con el tiempo, el zodiaco fue suavizado. Se le quitaron las aristas iniciáticas y se le dejó la forma. Se conservó la rueda, los nombres, los símbolos, pero se vació su función confrontativa. Así el zodiaco podía seguir existiendo sin despertar soberanía. Podía entretener, orientar superficialmente, incluso consolar, pero ya no desarmar estructuras internas. Aquí aparece una distinción clave. El conocimiento no se pierde solo destruyéndolo. También se pierde simplificándolo. Cuando algo complejo se vuelve demasiado fácil, deja de cumplir su función original. El zodíaco simplificado no incomoda, no exige, no desestabiliza. Y por eso es aceptable. El zodíaco auténtico, en cambio, obliga a mirar aquello que se repite una y otra vez en la vida, no como mala suerte, sino como señal de un umbral no atravesado. Esta lectura devuelve poder, pero también elimina excusas. Ya no hay un así soy, ni un así me tocó. Hay un esto aún no ha sido integrado. Ese nivel de responsabilidad no es cómodo. No genera dependencia, sino autonomía interior. Y la autonomía interior siempre ha sido vista con recelo por cualquier estructura que pretenda guiar conciencias desde fuera. Por eso el conocimiento zodiacal profundo fue progresivamente desplazado hacia el terreno de la predicción ligera o la autoidentificación. Ambas formas mantienen al individuo mirando hacia afuera al futuro o a la imagen de sí mismo. En ninguno de los dos casos se mira directamente al umbral activo. Las tradiciones antiguas no buscaban guiar masas. Buscaban formar individuos capaces de sostener contradicción interna sin huir de ella. El zodíaco era una de las herramientas para ese fin. No prometía salvación, prometía claridad. Y la claridad, cuando es real, obliga a actuar de otra manera. Ocultar este nivel del zodíaco no fue un acto único ni un complot puntual. Fue un proceso gradual casi inevitable en una humanidad cada vez menos dispuesta a atravesar crisis internas sin anestesia simbólica. El zodíaco moderno es en muchos sentidos el reflejo de esa evitación colectiva. Recuperar el zodíaco como sistema de umbrales no significa volver al pasado ni rechazar todo lo moderno. Significa recordar que el conocimiento no siempre está destinado a tranquilizar. A veces está destinado a despertar soberanía, incluso si eso implica incomodidad. Y esa soberanía es precisamente lo que este conocimiento, en su forma más profunda, siempre ha señalado. No hacia el cielo, no hacia el destino, sino hacia el punto interno, donde la conciencia decide si sigue repitiendo o si finalmente se atreve a cruzar. Cuando el zodíaco deja de leerse como un sistema de identidad y comienza a entenderse como un mapa de umbrales, ocurre un cambio profundo y silencioso. La relación con el destino se transforma. Ya no se vive como una fuerza externa que impone acontecimientos ni como una cadena inevitable de causas cósmicas.
el destino empieza a revelarse como una conversación constante entre conciencia y repetición. En la lectura moderna, el destino suele asociarse con predicción: qué vendrá, qué pasará, qué se activará en determinado momento. Pero esa obsesión por el futuro es en realidad una forma de evasión. El zodíaco auténtico no fue creado para anticipar eventos, sino para mostrar por qué ciertos eventos siguen ocurriendo. Y esa diferencia cambia por completo la forma de vivir la experiencia humana. Cuando se lee correctamente el zodiaco, no dice «esto te ocurrirá», sino «esto se repite», porque este umbral sigue activo. El foco deja de estar en el acontecimiento y pasa al patrón. Y al reconocer el patrón, aparece algo que la astrología predictiva no puede ofrecer margen de acción consciente. Las tradiciones antiguas no negaban el destino, pero tampoco lo absolutizaban. Entendían el destino como una estructura flexible, moldeada por la capacidad de la conciencia para integrar lo que le corresponde. Mientras un umbral no se atraviesa el destino, insiste. Cuando se atraviesa el destino, cambia de forma. No porque el cielo se modifique, sino porque la respuesta interna ya no es la misma. Este punto es crucial. El zodíaco no busca que controles tu vida, sino que dejes de reaccionar automáticamente. La diferencia parece sutil, pero es radical. Reaccionar mantiene la repetición. Responder conscientemente abre una bifurcación. Y esa bifurcación es lo que los antiguos llamaban destino transformado. Leer el zodiaco correctamente implica dejar de buscar garantías. No hay promesas de que todo será más fácil, ni de que el dolor desaparecerá. Lo que aparece es otra cosa: coherencia interna. La sensación de que lo que ocurre, aunque desafiante, tiene un lugar preciso dentro del proceso. Cuando una persona deja de usar su signo como explicación fija, empieza a observar cuándo y cómo ese arquetipo se activa. Aparece distancia. Y en esa distancia surge libertad. El signo deja de gobernar y pasa a informar. Ya no dicta conductas, señala puntos de atención. Las tradiciones antiguas consideraban este cambio como una forma de madurez espiritual. No se trataba de escapar del destino, sino de habitarlo con conciencia. El zodiaco, en ese contexto, era un lenguaje de orientación, no de determinismo. Un mapa que mostraba dónde era necesario estar despierto. Aquí aparece una paradoja importante. Cuanto más se comprende el zodiaco, menos se necesita. No porque pierda valor, sino porque su función se ha cumplido. El arquetipo integrado deja de ser un problema. El umbral cruzado deja de exigir atención constante. La astrología moderna rara vez habla de este punto final. Prefiere mantener al individuo consultando, interpretando, identificándose. Pero el zodiaco auténtico no busca dependencia. Busca autonomía progresiva. No quiere que mires siempre al símbolo, sino que aprendas a reconocer cuando ya no te gobierna. Leer el zodiaco correctamente no elimina el misterio de la vida, lo profundiza, pero lo hace sin convertirlo en excusa. El misterio deja de ser algo que sucede ahí afuera
y se vuelve una dinámica interna, observable, trabajable. En ese sentido, el destino deja de sentirse como una sentencia y empieza a percibirse como un campo de responsabilidad. No una carga, sino una oportunidad de respuesta consciente. Y esa es quizás una de las enseñanzas más exigentes que el zodíaco ofrece cuando se lo lee sin suavizar. El zodíaco auténtico no promete control sobre el destino. Promete algo más incómodo y más valioso: claridad sobre dónde la conciencia aún no ha cruzado. Y esa claridad, aunque no garantiza comodidad, abre un tipo de libertad que ninguna predicción puede ofrecer. Al llegar al final de este recorrido, resulta necesario detenerse y volver al punto inicial: la advertencia. No como un recurso narrativo, sino como una verdad que las tradiciones antiguas nunca omitían. El zodíaco leído en su forma auténtica no es para todos. No porque sea secreto por elitismo, sino porque exige una disposición interna que no siempre está presente. Durante siglos se entendió que este conocimiento no debía entregarse sin preparación, no porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque mal leído se convierte en refugio y bien leído se convierte en confrontación. El zodíaco no consuela al ego, lo pone en duda. Y no todas las personas están dispuestas a sostener esa duda sin huir hacia explicaciones más cómodas. El problema no es mirar el zodíaco, sino mirarlo esperando que confirme lo que ya creemos. En ese caso, el símbolo deja de ser guía y se vuelve espejo complaciente. La advertencia antigua era clara: quien busca seguridad en el símbolo se pierde su enseñanza. Porque el zodíaco auténtico no ofrece certezas, ofrece responsabilidad interior. A lo largo de este video, no se ha intentado destruir el zodíaco, sino devolverle su función original. Recordar que no nació para definir identidades ni para predecir futuros, sino para señalar puntos de estancamiento de la conciencia. Cada signo, cada arquetipo, cada símbolo existe para ser atravesado, no venerado. Cuando este conocimiento se toma a la ligera, se convierte en entretenimiento. Cuando se toma como identidad, se convierte en prisión. Solo cuando se toma como proceso, recupera su potencia. Y ese proceso no es lineal ni cómodo. Implica aceptar que muchas de las repeticiones que llamamos destino son en realidad umbrasles no cruzados. Las tradiciones antiguas no prometían iluminación a través del zodiaco. Prometían algo más sobrio: lucidez. La capacidad de ver con claridad dónde uno sigue reaccionando desde patrones no integrados. Esa lucidez no es agradable, pero es honesta. Y sin honestidad, ningún conocimiento transforma. Por eso la advertencia final no es una amenaza, sino una invitación selectiva. Si este video ha generado incomodidad, preguntas o resistencia, no es un error. Es una señal de que algo ha sido tocado. El zodíaco auténtico siempre produce ese efecto antes de ofrecer cualquier orientación. No se trata de dejar de mirar el cielo, sino de dejar de usarlo como excusa para no mirar hacia adentro. El zodíaco no habla del cosmos para alejarnos de nosotros mismos, sino para devolvernos al punto exacto
donde la conciencia debe decidir si sigue repitiendo o si se atreve a cruzar. Y aquí se cierra el círculo. El secreto que el zodiaco nunca explica no es una información oculta ni una fórmula reservada a unos pocos. Es una verdad incómoda. El conocimiento no sustituye al cruce. Ningún símbolo, por profundo que sea, puede hacer el trabajo en lugar de quien lo observa. Por eso no todos deberían mirar el zodiaco de esta manera. Porque una vez que se entiende como umbral, deja de ser un refugio. Y cuando deja de ser refugio, ya no hay vuelta atrás. Solo queda la responsabilidad de atravesar aquello que durante tanto tiempo se llamó destino.